Hermanos, hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios parece más fuerte que cualquier palabra, más profundo que cualquier oración, y más pesado que cualquier carga que llevamos en el alma. Son esos instantes en los que la persona levanta sus manos al cielo y no escucha respuesta, cuando el corazón clama con fuerza y aún así parece que el cielo permanece cerrado. Y es precisamente en ese silencio donde muchos comienzan a dudar, a cansarse o a pensar que Dios se ha alejado, cuando en realidad está actuando de una manera que aún no pueden comprender. Hoy quiero que caminemos juntos en esta verdad profunda que muy pocos entienden, porque el silencio de Dios no es ausencia, sino un lenguaje divino que necesita ser interpretado con fe. Muchas veces esperamos que Dios responda como nosotros queremos, en el momento que queremos y de la forma que imaginamos. Pero Dios no está limitado por nuestra ansiedad ni por nuestro tiempo humano. Él ve lo que nosotros no vemos y trabaja en lo invisible incluso cuando todo parece detenido. Recuerdo a muchas personas que me han dicho con lágrimas en los ojos que han orado durante meses o incluso años sin recibir una respuesta clara. Algunas de ellas pensaban que Dios las había olvidado. Otras creían que estaban siendo castigadas, y algunas incluso abandonaron su vida de fe por completo. Pero lo que no sabían es que el silencio que sentían no era rechazo, sino formación espiritual, un proceso profundo donde el alma es moldeada sin que lo entienda inmediatamente. Porque Dios no solo responde con palabras, también responde con procesos. Y esos procesos muchas veces requieren silencio para que el corazón aprenda a confiar sin señales visibles. Es fácil creer cuando todo sale bien, pero la verdadera fe se revela cuando no hay señales, cuando no hay respuestas inmediatas, y cuando el alma debe decidir seguir confiando aún sin sentir nada. En la Sagrada Escritura vemos muchos momentos donde el silencio de Dios parece evidente. Pensemos en Job, que perdió todo lo que tenía, y durante mucho tiempo no recibió explicación alguna. Pensemos también en los salmos de lamento, donde el corazón humano grita buscando a Dios y parece no encontrarlo, pero en realidad lo está encontrando en un nivel más profundo, aunque no lo perciba de inmediato. El silencio de Dios no significa abandono, sino una forma de enseñanza que purifica la fe de lo superficial. Muchas veces Dios guarda silencio porque está protegiendo algo en nosotros que todavía no está listo para recibir una respuesta. Otras veces lo hace porque la respuesta ya está en camino, pero el corazón aún necesita madurar para poder reconocerla sin destruirse en el proceso. El ser humano moderno ha sido entrenado para la inmediatez, para respuestas rápidas, para soluciones instantáneas, y por eso el silencio espiritual le resulta tan incómodo. Pero en la vida de fe, el silencio es una escuela donde el alma aprende a amar a Dios no por lo que recibe, sino por quien es Él realmente. Esa es una de las formas más puras de amor espiritual, aunque también una de las más difíciles de vivir. Muchos confunden el silencio de Dios con ausencia emocional, pero Dios no se mide por sensaciones. Su presencia no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él ha prometido. Y sus promesas permanecen firmes incluso cuando nuestras emociones cambian. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces esperamos escucharlo solo de una manera específica, y no reconocemos otras formas en las que Él ya está actuando. En la vida espiritual, el silencio también puede ser una invitación a la madurez. Es como un padre que deja que su hijo camine solo por un momento, no porque lo haya abandonado, sino porque quiere que crezca. Así también Dios permite ciertos silencios para que el alma deje de depender únicamente de señales y empiece a caminar por fe verdadera. Y en ese proceso el corazón humano es probado, no para ser destruido, sino para ser fortalecido. Porque una fe que solo vive de respuestas rápidas no es una fe profunda, sino una fe dependiente de emociones. Dios quiere llevarnos más allá de eso, hacia una relación donde confiamos incluso cuando no entendemos. Tal vez hoy alguien que escucha estas palabras está pasando por ese mismo silencio. Tal vez has orado, has esperado, has llorado y aún no ves respuesta. Y te preguntas si algo está mal contigo o si Dios realmente te escucha.
Pero quiero decirte con toda claridad espiritual que el silencio no es el final de tu historia, sino una parte esencial de ella. Dios no ha terminado contigo, y su silencio no es vacío, es preparación. Es el espacio donde tu alma está siendo formada para algo más grande de lo que ahora puedes comprender. Y aunque hoy no lo veas, hay un propósito escondido detrás de cada espera, detrás de cada noche oscura, detrás de cada oración que parece no tener respuesta. Y es aquí donde comenzamos este camino juntos, entendiendo que el silencio no es el enemigo de la fe, sino muchas veces su maestro más profundo. Pero aún hay más que descubrir, porque detrás de este silencio hay verdades espirituales que transforman completamente la manera en que entendemos a Dios y su manera de obrar en nuestra vida. Y en la siguiente parte entraremos aún más profundo en este misterio, donde comprenderemos qué sucede en el corazón humano cuando Dios parece callar, y cómo ese silencio puede convertirse en el inicio de una transformación que cambia toda una vida. El silencio de Dios no solo confunde la mente humana, también confronta el corazón en sus lugares más profundos, donde habitan las heridas, los miedos y las expectativas no cumplidas. Muchas personas no solo experimentan suicidio exterior, sino un silencio interior donde incluso la oración parece perder fuerza y las palabras se quedan sin eco en el alma. Y es en ese punto donde el ser humano comienza a preguntarse si su fe ha fallado, cuando en realidad está entrando en una etapa más profunda de formación espiritual. Porque el alma no siempre entiende lo que Dios está haciendo, pero eso no significa que Dios haya dejado de actuar. Hay procesos espirituales que no producen consuelo inmediato, sino una especie de vacío que purifica la intención del corazón. En esos momentos, la fe deja de apoyarse en emociones y comienza a sostenerse únicamente en la confianza, y esa transición es una de las más importantes en la vida espiritual. Muchos buscan a Dios esperando sentir algo constante, una señal clara, una respuesta inmediata. Pero Dios no es un sistema de recompensas emocionales. Él es una presencia viva que educa el alma. Y a veces su pedagogía incluye el silencio para romper dependencias interiores que no permiten un crecimiento real. Porque si siempre escucháramos respuestas inmediatas, nunca aprenderíamos a caminar en confianza profunda. En la historia de la fe, los grandes momentos de transformación espiritual casi siempre han estado acompañados por temporadas de silencio. No porque Dios estuviera ausente, sino porque estaba formando algo invisible en el interior de la persona. Abraham tuvo que caminar sin ver la promesa completa. Moisés pasó años en el desierto antes de ser enviado. Incluso los profetas experimentaron temporadas donde la voz de Dios no era evidente. El silencio, entonces, no es un vacío sin propósito, sino un espacio donde el alma es reordenada. Es como un proceso de limpieza interior donde muchas cosas que antes parecían importantes pierden su fuerza, y lo único que permanece es la necesidad pura de Dios. Y cuando el alma llega a ese punto, comienza a amar a Dios no por lo que recibe, sino por lo que Él es, incluso sin sentirlo de manera emocional. Pero este proceso no es fácil, porque el ser humano lucha naturalmente contra el vacío. Cuando no hay respuestas, la mente comienza a llenar ese espacio con dudas, temores o interpretaciones equivocadas. Algunas personas piensan que están siendo castigadas, otras creen que han perdido el favor de Dios, y otras simplemente se alejan porque no soportan la tensión del silencio prolongado. Sin embargo, el silencio de Dios no es rechazo, sino una forma de purificación. Es Dios trabajando en un nivel más profundo que nuestras emociones. Mientras el corazón humano busca consuelo inmediato, Dios está formando perseverancia, madurez y una fe que no depende de circunstancias externas. Es una obra invisible, pero profundamente real. Hay un peligro en la vida espiritual cuando la persona mide la presencia de Dios únicamente por lo que siente, porque los sentimientos cambian constantemente, pero la fidelidad de Dios permanece inmutable. Si la fe depende solo de emociones, entonces será inestable, pero si la fe se construye sobre la confianza, entonces permanece firme incluso en el silencio. En este punto, el alma comienza a aprender una lección esencial.
que Dios no siempre se manifiesta de forma evidente, pero siempre está presente. Y esa diferencia es crucial, porque cambia completamente la forma en que interpretamos nuestra vida espiritual. El silencio no es ausencia, es presencia oculta. También hay momentos en los que Dios guarda silencio porque está protegiendo al alma de respuestas que aún no está lista para recibir. A veces una respuesta prematura puede causar confusión, orgullo o incluso desviación espiritual. Por eso el silencio también es un acto de amor, una forma de cuidado divino que no siempre entendemos en el momento, pero que tiene un propósito claro. En el corazón humano existe una necesidad constante de control, de entenderlo todo, de tener claridad inmediata. Pero la vida espiritual invita a soltar ese control y entrar en una confianza más profunda. Y ese es precisamente el lugar donde el silencio de Dios se convierte en una puerta hacia la madurez espiritual. Porque cuando el alma deja de exigir explicaciones y comienza a confiar, algo cambia internamente. Ya no depende de señales para creer, sino que se sostiene en la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no es visible. Y esa fe silenciosa es más fuerte que cualquier emoción momentánea. Tal vez en este momento alguien que escucha estas palabras está atravesando una etapa así, donde la oración parece seca, donde el corazón se siente distante y donde el cielo parece cerrado. Pero incluso ahí, Dios no ha dejado de estar presente. Su silencio no es olvido, es transformación. Y en esta segunda parte del camino comenzamos a ver que el silencio no es el final del diálogo con Dios, sino una forma diferente de conversación, más profunda, más exigente y más formativa. Pero aún hay más capas en este misterio, porque el silencio también revela lo que hay dentro del corazón humano. Y eso lo exploraremos en la siguiente parte. El silencio de Dios no solo revela la manera en que Él actúa, sino también expone lo que realmente habita en el corazón humano cuando todo lo externo desaparece. Porque mientras las respuestas llegan fácilmente, muchas veces no conocemos la profundidad real de nuestra fe. Pero cuando el silencio permanece, el alma es obligada a mirarse a sí misma sin distracciones. Y en ese encuentro interior, muchas verdades salen a la luz que antes estaban ocultas por la comodidad espiritual. Hay personas que descubren en el silencio que su fe estaba más apoyada en emociones que en convicción. Mientras todo iba bien, pensaban que confiaban en Dios, pero cuando las respuestas dejaron de llegar, se dieron cuenta de que su paz dependía de señales externas. Y esa revelación, aunque dolorosa, es también un momento de gracia, porque Dios está mostrando dónde necesita ser sanado el corazón. El silencio de Dios actúa como un espejo espiritual. No cambia la realidad de Dios, pero sí revela la realidad del alma. Y muchas veces lo que ese espejo muestra no es lo que esperábamos ver. Muestra inseguridad, dependencia emocional, impaciencia o incluso una fe que necesita ser purificada de expectativas humanas demasiado limitadas. En la vida espiritual, este proceso es necesario porque Dios no busca una fe superficial, sino una fe madura, capaz de sostenerse incluso cuando no hay señales visibles. Y esa madurez no se puede construir en tiempos de facilidad, sino en tiempos de espera, donde el alma aprende a confiar sin ver. El ser humano naturalmente busca control y respuestas claras, pero el camino de Dios muchas veces nos lleva a lugares donde ese control se pierde. Y es precisamente ahí donde la fe se vuelve auténtica. Porque confiar cuando todo es claro no requiere gran profundidad espiritual, pero confiar cuando todo es silencio requiere una entrega total. En el silencio, el corazón también enfrenta sus propias heridas. Muchas personas no solo enfrentan la ausencia de respuestas, sino también la aparición de recuerdos, dudas y emociones no resueltas. El silencio abre espacio para que el interior hable, y lo que estaba escondido comienza a emerger con fuerza. Algunos descubren miedos antiguos que nunca habían enfrentado. Otros se dan cuenta de que cargaban expectativas que nunca fueron sanadas. Y otros reconocen que su relación con Dios estaba influenciada por experiencias humanas de rechazo o abandono. Todo esto sale a la superficie cuando el ruido externo desaparece. Pero este proceso no es para destruir al alma, sino para sanarla profundamente. Porque Dios no trabaja solo en lo visible,
sino en lo más oculto del corazón. Y a veces necesita silencio para que el alma pueda escucharse a sí misma antes de poder escuchar a Dios con mayor claridad. Hay una verdad importante en la vida espiritual. Dios no cambia, pero nosotros sí. Y el silencio muchas veces es el espacio donde ese cambio ocurre. Es el lugar donde el alma es despojada de falsas seguridades para ser reconstruida sobre una base más firme y más verdadera. En este proceso, la oración también cambia. Ya no es solo una búsqueda de respuestas inmediatas, sino una forma de permanecer en la presencia de Dios incluso sin sentir nada. Y esa forma de oración es más profunda, porque ya no depende de resultados visibles, sino de una relación de confianza. Muchos santos han descrito este tipo de experiencia como una noche interior, donde la presencia de Dios parece oculta, pero su obra es más intensa que nunca. Es una etapa donde el alma aprende a amar sin ver, a creer sin sentir y a permanecer sin pruebas externas. El silencio también revela la diferencia entre deseo espiritual y dependencia emocional. El deseo verdadero de Dios permanece incluso en la oscuridad, pero la dependencia emocional se debilita cuando no hay respuestas. Y Dios, en su sabiduría, permite este proceso para purificar la intención del corazón. Porque al final, lo que Dios busca no es una relación basada en sensaciones, sino una relación basada en amor verdadero. Y el amor verdadero permanece incluso cuando no hay señales, incluso cuando no hay palabras, incluso cuando solo hay silencio. Tal vez alguien que escucha esto está comenzando a comprender que su experiencia de silencio no es un error ni un castigo, sino un proceso de formación. Y aunque sea difícil, este proceso está produciendo algo en su interior que no se puede lograr de otra manera. Y en esta tercera parte del camino espiritual, comenzamos a ver que el silencio de Dios no solo habla de Él, sino que también revela quiénes somos nosotros en lo más profundo. Pero aún hay más misterio por descubrir, porque este silencio también tiene un propósito que va más allá de la purificación personal. Y eso lo veremos en la siguiente parte. El silencio de Dios, cuando se prolonga en la vida de una persona, no solo actúa como un proceso interior de purificación, sino también como una preparación para algo que aún no ha llegado. Muchas veces el ser humano interpreta el silencio como final, cuando en realidad es transición. Y en esa transición invisible, Dios está ordenando circunstancias, personas, caminos y tiempos que aún no encajan en la comprensión humana. Porque Dios no solo trabaja dentro del alma, también trabaja alrededor de ella. Mientras la persona ora en silencio esperando una respuesta, Dios está moviendo piezas que el ojo humano no puede ver. Y aunque desde la perspectiva humana todo parece detenido, desde la perspectiva divina, todo está avanzando con perfecta precisión. En la Sagrada Escritura vemos cómo Dios frecuentemente prepara a sus hijos en tiempos de aparente silencio antes de abrir nuevas etapas. José pasó años en circunstancias incomprensibles antes de llegar al propósito que Dios había establecido para él. Y en ese tiempo de espera, no hubo explicaciones inmediatas, pero sí una formación profunda que lo preparó para lo que venía después. El silencio también protege el propósito. Muchas veces, si las personas supieran de antemano lo que Dios está preparando, no tendrían la madurez suficiente para sostenerlo. Por eso el silencio no es falta de dirección, sino protección divina sobre un proceso que aún no está listo para ser revelado. El corazón humano quiere respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en procesos que requieren tiempo. Y ese tiempo no es desperdicio, sino construcción invisible. Cada día de espera está formando algo que será necesario en el futuro, aunque ahora no sea evidente. En este punto muchas personas comienzan a sentir cansancio espiritual, no porque hayan perdido la fe completamente, sino porque la espera prolongada desgasta la percepción humana. Sin embargo, incluso ese cansancio forma parte del proceso, porque lleva al alma a depender menos de sus fuerzas y más de la gracia de Dios. El silencio de Dios también enseña paciencia espiritual, una virtud que no se desarrolla en la abundancia de respuestas, sino en la ausencia de ellas. La paciencia no es solo esperar, sino aprender a confiar mientras se espera. Y esa confianza es una de las formas más puras de fe.
En muchas ocasiones, lo que parece un retraso es en realidad una alineación divina. Dios no llega tarde, ni se adelanta, sino que actúa en el tiempo perfecto, aunque ese tiempo no coincida con nuestras expectativas. Y esa diferencia entre el tiempo humano y el tiempo divino es una de las pruebas más difíciles de la vida espiritual. El silencio también revela la necesidad de soltar el control, porque mientras la persona intenta entender todo, Dios le está enseñando a confiar sin entender. Y esa transición del entendimiento a la confianza es uno de los movimientos más importantes en el crecimiento espiritual. Hay momentos en los que el silencio se vuelve tan profundo que la persona siente que no hay dirección. Pero incluso en esa sensación de vacío, Dios está guiando de una manera más sutil, formando sensibilidad espiritual para reconocer su voz en formas distintas a las esperadas. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces el alma está esperando un tipo de lenguaje que Dios ya no está usando en ese momento. Y cuando el alma aprende a reconocer otros modos de comunicación divina, descubre que el silencio también tiene voz. Porque Dios habla a través del proceso, a través del tiempo, a través de puertas que se abren o se cierran, y a través de transformaciones internas que no siempre vienen acompañadas de emociones intensas. Y todo eso también es comunicación divina, aunque no suene como palabras. En este punto del camino, la persona comienza a comprender que el silencio no es un muro, sino un espacio de formación continua. Y ese espacio, aunque difícil, está lleno de propósito. Nada está perdido, nada está detenido, nada está fuera del control divino. Tal vez alguien que escucha estas palabras ha estado esperando una respuesta durante mucho tiempo y siente que ya no puede seguir esperando. Pero incluso en ese límite emocional, Dios sigue trabajando de manera silenciosa, preparando lo que aún no se puede ver. Y es aquí donde el alma comienza a cambiar su forma de esperar. Ya no espera con ansiedad, sino con una confianza más profunda, aunque no perfecta. Y esa transformación es una señal de que el silencio está cumpliendo su propósito. Porque el silencio de Dios no es ausencia-acción, sino acción invisible. Y en la siguiente parte entraremos en el desenlace de este misterio, donde descubriremos cómo el silencio finalmente se convierte en revelación, y cómo Dios nunca ha dejado de responder, incluso cuando parecía callar. El silencio de Dios, que al inicio parecía una ausencia difícil de comprender, finalmente comienza a revelarse como una forma más profunda de presencia, porque lo que el alma interpretó como vacío era en realidad un proceso continuo de transformación que no dependía de emociones, sino de una obra invisible en lo más íntimo del ser humano. Y cuando el corazón llega a este punto, comienza a entender que Dios nunca dejó de hablar, solo estaba hablando de otra manera. En muchos momentos de la vida espiritual, la respuesta de Dios no llega como una voz audible ni como una señal extraordinaria, sino como una transformación silenciosa en la manera de ver la vida. La persona que antes vivía en ansiedad comienza a experimentar una paz inexplicable. El corazón que antes se llenaba de dudas comienza a descansar en una confianza más estable. Y aunque no hubo un evento dramático, algo profundo ha cambiado. El silencio de Dios, visto desde la fe madura, no es una interrupción del diálogo, sino una reconfiguración del lenguaje espiritual. Dios no siempre responde en el nivel donde el ser humano pregunta, porque sus respuestas pertenecen a un nivel más alto de comprensión. Y por eso muchas veces la respuesta no es una frase, sino una transformación interior. En este punto del camino, el alma empieza a reconocer que Dios ha estado presente en cada etapa, incluso cuando no era evidente. En los momentos de confusión, Dios estaba sosteniendo. En los momentos de duda, Dios estaba formando. En los momentos de espera, Dios estaba preparando. Y en los momentos de silencio, Dios estaba enseñando a confiar sin condición. La vida espiritual madura cuando la persona deja de exigir explicaciones inmediatas y comienza a reconocer la fidelidad constante de Dios en todo proceso. Porque la fe no se trata solo de entender, sino de permanecer. Y permanecer en el silencio también es una forma de comunión profunda con Dios. Muchos descubren al final de este proceso que el silencio no los alejó de Dios,
sino que los acercó a Él de una manera más pura, porque ya no dependían de señales externas para creer, sino que habían aprendido a sostenerse en certeza interior de su presencia. Y esa certeza no se basa en lo que se siente, sino en lo que se ha aprendido a confiar. El silencio también deja una huella espiritual, una fe más sencilla, más profunda y menos dependiente de emociones pasajeras. Una fe que no se rompe fácilmente ante la incertidumbre, porque ha sido forjada en la ausencia de respuestas inmediatas. Y esa fe es más fuerte precisamente porque ha sido probada en el silencio. En la vida de muchos creyentes, este proceso marca un antes y un después. Antes del silencio, la fe era más emocional. Después del silencio, la fe se vuelve más estable. Antes del silencio, la persona buscaba señales. Después del silencio, aprende a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo constante. Y en ese reconocimiento el alma descubre algo esencial, que Dios nunca dejó de responder, pero sus respuestas no siempre eran lo que se esperaba. A veces la respuesta era paciencia, a veces era transformación, a veces era espera, y a veces era simplemente la gracia de permanecer firme cuando todo parecía incierto. El misterio del silencio se resuelve no con una explicación, sino con una relación más profunda. Porque Dios no busca solo ser comprendido, sino ser amado y confiado. Y ese amor se fortalece precisamente cuando no depende de condiciones externas. Tal vez ahora, quien ha recorrido este camino de reflexión puede mirar hacia atrás y ver que el silencio que dolía también lo transformó. Y lo que parecía abandono era en realidad cercanía divina en su forma más discreta. Porque Dios, en su sabiduría, no siempre se impone con ruido, sino que forma en el silencio. Y así, el final de este misterio no es una explicación intelectual, sino una invitación a vivir con una confianza más profunda. Una confianza que no necesita pruebas constantes, porque ha aprendido a reconocer la fidelidad de Dios incluso cuando no hay palabras. El silencio de Dios no era el final del diálogo, sino el inicio de una fe más madura, más firme y más libre. Y ahora el alma comprende que nunca estuvo sola, nunca fue ignorada y nunca dejó de ser acompañada. Solo estaba siendo llevada a un nivel más profundo de amor y confianza. Y en esta última parte del camino, el corazón descansa en una verdad simple pero eterna. Dios nunca está ausente, incluso cuando parece silencioso, porque su presencia no depende del ruido, sino de una fidelidad que permanece para siempre. El combate no es contra carne y sangre, sino contra realidades espirituales que buscan apartar al ser humano de la paz de Dios. Sin embargo, esta enseñanza no debe generar miedo, sino despertar discernimiento y una fe más madura, centrada en la gracia divina, porque la fe cristiana no enseña que el mal tenga poder absoluto, sino que toda oscuridad es superada por la luz de Cristo resucitado. Esta es la base de toda esperanza. No estamos abandonados en un mundo sin sentido, sino acompañados por una presencia divina que no abandona jamás al alma sincera. Muchos buscan respuestas rápidas a sus dolores espirituales como si existiera una fórmula secreta capaz de resolverlo todo de inmediato. Pero el camino de la fe no es magia, es relación, es conversión, es un proceso profundo de transformación interior guiado por la gracia. Cuando el corazón se aleja de la oración, de los sacramentos y de la vida en Dios, comienza a experimentar un vacío que intenta llenar con sustitutos. Y esos sustitutos pueden ser emociones, dependencias, recuerdos o incluso prácticas que prometen alivio inmediato, pero no sanan la raíz del alma. La tradición cristiana enseña que la verdadera libertad no se encuentra en el control de fuerzas invisibles, sino en la entrega humilde a Dios. Es en esa entrega donde el alma deja de luchar sola y comienza a ser sostenida por una fuerza que no es humana, sino divina. En este contexto, lo que muchas personas llaman cadenas espirituales
pueden entenderse también como heridas internas, culpas no resueltas, miedos profundos o decisiones alejadas del amor de Dios. La luz de Cristo no niega estas realidades, pero las ilumina para que puedan ser sanadas. El Evangelio muestra constantemente a Jesús acercándose a los que sufren no con condena, sino con misericordia. Él no humilla al herido, sino que lo levanta. No destruye al que está caído, sino que le devuelve la dignidad perdida. Por eso, cuando el alma siente peso interior, la respuesta cristiana no es el temor, sino el retorno al Padre. Es volver a la oración sencilla, al diálogo sincero con Dios, a la confesión humilde donde el corazón se abre sin máscaras. La Iglesia siempre ha enseñado que los sacramentos son los canales ordinarios de la gracia divina. En ellos, el alma no depende de interpretaciones humanas, sino de una promesa divina que permanece firme a lo largo de los siglos. La confesión en particular no es un acto de humillación, sino de liberación interior. Es el momento donde la verdad deja de ser un peso oculto y se convierte en un camino hacia la paz restaurada por la misericordia de Dios. La Eucaristía, por su parte, es el centro vivo de la fe cristiana, donde Cristo mismo se hace presente para alimentar el alma. Ninguna oscuridad puede sostenerse donde habita la presencia viva del Señor, porque su luz no compite con la oscuridad, simplemente la disuelve. Sin embargo, el ser humano moderno a menudo busca soluciones fuera de este camino, intentando controlar lo que no comprende. Y en ese intento nace la confusión espiritual, donde el miedo puede crecer más que la fe, y la ansiedad más que la confianza. La verdadera enseñanza cristiana no invita a vivir en temor constante, sino en vigilancia espiritual y en paz interior. La vigilancia no es paranoia, sino atención amorosa a la vida interior, cuidando lo que entra en el corazón y lo que alimenta el alma. Muchos testimonios de sufrimiento espiritual tienen una raíz común: el alejamiento progresivo de la vida sacramental y de la oración constante. No como castigo, sino como consecuencia natural de vivir desconectados de la fuente de la gracia. Dios no se aleja del hombre. Es el hombre quien, distraído por el mundo, deja de percibir su presencia. Y cuando esto ocurre, el alma comienza a buscar sentido en lugares donde no puede encontrarlo plenamente. La fe católica invita a regresar siempre al fundamento. Cristo como centro, la oración como respiración del alma y la gracia como verdadera protección interior. No existe una fórmula secreta, sino un camino constante de fidelidad y amor. Incluso en medio del dolor, la tradición cristiana recuerda que nada está fuera del alcance de la misericordia divina. No existe herida que no pueda ser sanada cuando el corazón se abre sinceramente a Dios. Y es precisamente en esa apertura donde comienza el verdadero proceso de liberación interior, no como un evento mágico, sino como un renacimiento espiritual que transforma la mirada, el pensamiento y la vida entera. Pero este camino no se comprende de una sola vez, porque el alma necesita ser guiada paso a paso hacia una comprensión más profunda de su propia historia espiritual. Y es en ese proceso donde comienzan a revelarse verdades que muchos nunca habían considerado antes. En la siguiente parte se profundizará en cómo las decisiones cotidianas, los vínculos afectivos y la vida espiritual ordinaria influyen en la paz interior del alma y cómo la gracia actúa silenciosamente incluso en medio de la confusión.
El corazón humano, cuando se encuentra herido por el dolor, comienza a buscar respuestas en lugares donde la razón no siempre logra iluminar. En medio de esa búsqueda, muchas personas interpretan sus experiencias de sufrimiento como señales ocultas, como si fuerzas invisibles estuvieran actuando de manera directa sobre cada detalle de su vida. Sin embargo, la enseñanza de la fe invita a mirar más profundamente, no desde el miedo, sino desde la verdad que libera y ordena el alma. En este punto del camino espiritual es necesario comprender que no todo lo que se siente como opresión es necesariamente una realidad externa. Muchas veces lo que el alma experimenta como carga pesada nace del interior. Heridas no sanadas, culpas acumuladas, duelos no procesados o decisiones que han alejado a la persona de la paz interior. Cuando estas realidades no son atendidas, la mente puede interpretarlas como ataques invisibles, cuando en realidad son consecuencias del propio estado emocional y espiritual. La fe cristiana, en su sabiduría milenaria, no niega la existencia del mal, pero tampoco invita a vivir obsesionados con él. Al contrario, centra la atención en la gracia de Dios como fuerza principal de sanación y liberación. La verdadera libertad espiritual no comienza con el miedo al enemigo, sino con el encuentro profundo con la misericordia divina que restaura lo que está roto dentro del ser humano. En muchas tradiciones populares se ha desarrollado la idea de que existen secretos o fórmulas capaces de romper cualquier tipo de carga espiritual negativa de manera inmediata. Sin embargo, la enseñanza auténtica de la fe no funciona como un mecanismo mágico, sino como un proceso de conversión interior. No se trata de palabras específicas que eliminan automáticamente problemas, sino de una vida transformada en comunión con Dios. Cuando una persona vive en reconciliación con su conciencia, cuando cultiva la oración sincera, cuando busca el perdón y practica la caridad, su interior se fortalece de manera profunda. Esa fortaleza espiritual no depende de rituales externos, sino de una relación viva y constante con Dios que ilumina incluso las zonas más oscuras del corazón humano. Es importante también reconocer que el sufrimiento prolongado puede llevar a interpretaciones equivocadas de la realidad espiritual. La mente humana, cuando está bajo presión emocional, tiende a buscar explicaciones extraordinarias para situaciones ordinarias. Por eso la Iglesia siempre ha insistido en la prudencia, el discernimiento y la guía espiritual para evitar caer en interpretaciones que generen más angustia que paz. El verdadero camino de liberación comienza con la verdad. Y la verdad, en este contexto, no es una idea abstracta, sino una persona, Cristo. En Él, todo lo que está oculto se ilumina y todo lo que está herido comienza a ser sanado. La luz de Cristo no elimina la realidad del dolor, pero transforma su significado, convirtiéndolo en un camino de crecimiento y redención. En este proceso, la oración ocupa un lugar central, no como un acto mecánico, sino como un diálogo vivo con Dios. A través de la oración, el alma aprende a soltar el control, a confiar y a dejar de interpretar cada dificultad como una amenaza invisible. La oración ordena la mente y pacifica el corazón, permitiendo que la gracia actúe con mayor libertad. También es fundamental comprender el valor del perdón en este contexto. Muchas cargas internas que las personas atribuyen a causas externas tienen su raíz en resentimientos no resueltos. El perdón no es un acto de debilidad, sino una decisión espiritual que rompe
cadenas interiores. Cuando una persona perdona, no está justificando el daño recibido, sino liberando su propio corazón de la prisión del rencor. La vida sacramental, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, se convierte entonces en el eje de la verdadera sanación espiritual, no porque actúen como fórmulas mágicas, sino porque son encuentros reales con la gracia de Dios. En la confesión, el alma se vacía del peso del pecado. En la Eucaristía se llena de la presencia viva de Cristo. En este punto del mensaje es necesario también aclarar algo esencial. La fe auténtica nunca debe ser vivida desde la obsesión por lo oculto o lo negativo. Cuando la mente se centra constantemente en la idea de maldiciones, influencias o ataques invisibles, pierde de vista la centralidad de Dios. Y cuando Dios deja de ser el centro, el corazón se desordena y se vuelve vulnerable al miedo. La verdadera espiritualidad cristiana no se basa en descubrir enemigos ocultos, ¿no?, sino en fortalecer la relación con Dios. Es una espiritualidad de luz, no de sospecha constante. Una espiritualidad que enseña a mirar la vida con esperanza, incluso en medio de la dificultad, sabiendo que nada está fuera del amor providente del Padre. A medida que este entendimiento crece en el alma, la persona comienza a experimentar una libertad interior más profunda. Ya no necesita buscar explicaciones extraordinarias para cada situación, porque aprende a confiar en que Dios está presente incluso en lo que no comprende. Esa confianza es una forma de liberación mucho más sólida que cualquier interpretación externa. El camino continúa y lo que sigue profundizará aún más en cómo el corazón humano puede pasar del miedo a la confianza, de la interpretación confusa a la claridad espiritual y de la carga interior a la verdadera paz que solo puede venir de Dios. Y en ese tránsito silencioso, el alma comienza a descubrir que la mayor liberación no es escapar de algo externo, sino regresar al amor que nunca dejó de llamarla. En el silencio más profundo del alma humana, cuando las distracciones del soposo, se apagan por un instante, surge una pregunta que muchas personas evitan enfrentar. No es una pregunta sobre el destino ni sobre el pasado, sino sobre el estado interior del corazón en el presente. Es en ese espacio invisible donde comienza a revelarse si una vida está en paz o si está cargando con pesos que aún no han sido entregados a Dios. El ser humano por naturaleza busca sentido en sus experiencias. Sin embargo, cuando ese sentido no se encuentra en la verdad de Dios, la mente puede comenzar a construir interpretaciones que aumentan la confusión. Es en este punto donde muchas personas comienzan a atribuir a causas externas lo que en realidad tiene raíces internas, especialmente cuando el dolor emocional no ha sido sanado. La fe cristiana no ignora la complejidad del sufrimiento humano, pero lo coloca dentro de una perspectiva más amplia. En lugar de reducir la vida a una batalla constante entre fuerzas visibles e invisibles, la fe invita a reconocer que el corazón humano necesita orden, sanación y reconciliación. Sin ese orden interior, cualquier interpretación espiritual puede volverse distorsionada. En este proceso, uno de los elementos más importantes es la conciencia. La conciencia no es simplemente una voz de culpa, sino una luz interior que ayuda a discernir la verdad. Cuando la conciencia está formada en la fe, ayuda a distinguir entre lo que proviene de la herida emocional y lo que pertenece realmente a la vida espiritual. Sin ese discernimiento, el alma puede confundirse fácilmente. Muchas personas que atraviesan
momentos de angustia buscan respuestas inmediatas, como si el sufrimiento pudiera resolverse con una sola explicación. Sin embargo, la vida espiritual no funciona como una solución instantánea, sino como un camino de transformación progresiva. Este camino requiere paciencia, honestidad y apertura a la gracia de Dios. En medio de este proceso, la oración vuelve a aparecer como un elemento central, no una oración basada en el miedo o en la desesperación, sino una oración de abandono confiado. Cuando el alma aprende a orar desde la confianza, deja de interpretar cada dificultad como una señal de amenaza espiritual y comienza a verla como una oportunidad de crecimiento interior. Es importante entender que el miedo prolongado puede deformar la percepción espiritual. Una persona que vive constantemente en temor puede comenzar a ver conexiones donde no las hay o a atribuir significado espiritual a eventos que simplemente pertenecen a la realidad humana ordinaria. Por eso, la tradición de la fe siempre ha insistido en la paz interior como criterio de discernimiento. La paz, en este contexto, no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Es una estabilidad interior que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios sostiene la vida incluso en medio de la incertidumbre. Esa paz es uno de los frutos más claros de una vida espiritual ordenada. A medida que el alma avanza en este entendimiento, comienza a liberarse de la necesidad de controlar o interpretar todo. Aprende a aceptar que no todas las respuestas son inmediatas y que no todo lo que sucede necesita una explicación extraordinaria. Esta aceptación no es resignación, sino madurez espiritual. La madurez espiritual también implica reconocer la importancia del acompañamiento. La fe cristiana nunca ha sido un camino aislado. Desde los primeros tiempos, la comunidad y la guía espiritual han sido esenciales para ayudar al creyente a discernir su vida interior. Nadie está llamado a enfrentar sus luchas espirituales sin apoyo. En este punto es fundamental mencionar que muchas cargas emocionales se alivian cuando son compartidas de manera adecuada. El simple acto de expresar el dolor, de ponerlo en palabras, de reconocerlo ante Dios o ante un guía espiritual, ya comienza un proceso de sanación interior. Lo que permanece oculto suele crecer en intensidad, pero lo que se pone en la luz comienza a ordenarse. La luz es un símbolo constante en la vida espiritual cristiana, no una luz que elimina mágicamente todas las sombras, sino una luz que permite ver con claridad. Y cuando el alma ve con claridad, puede tomar decisiones más libres, más conscientes y más alineadas con la voluntad de Dios. En este camino la humildad se convierte en una virtud esencial. Humildad no significa debilidad, sino verdad interior. Es reconocer que no se tiene el control absoluto de todo y que la vida espiritual no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la acción de la gracia. Esta humildad abre el corazón a la sanación profunda. También es importante comprender que el sufrimiento no siempre es una señal de algo negativo en el ámbito espiritual. Muchas veces el sufrimiento es parte del proceso de crecimiento humano y espiritual. Interpretarlo siempre como un ataque o como una señal externa puede llevar al alma a un estado constante de ansiedad. La fe madura enseña a mirar el sufrimiento con equilibrio. No lo niega, no lo romantiza, pero tampoco lo convierte en el centro de la interpretación espiritual. Lo coloca en manos de Dios, confiando en que incluso aquello que no se comprende puede ser transformado en bien.
A medida que esta visión se asienta en el corazón, el alma comienza a experimentar una libertad progresiva. Ya no vive atrapada en la necesidad de encontrar causas invisibles para cada dificultad, sino que aprende a descansar en la providencia divina. Ese descanso es una forma profunda de liberación interior. El camino aún continúa y lo que sigue profundizará en cómo la gracia de Dios actúa no a través del miedo, sino a través de la verdad, la sanación y la restauración del corazón humano. Y en esa verdad, el alma comienza a descubrir que la verdadera libertad no se encuentra en entenderlo todo, sino en confiar plenamente en aquel que todo lo sostiene. Cuando el alma humana comienza a liberarse de la confusión interior, entra en una etapa más profunda del camino espiritual, una etapa en la que ya no se trata solo de entender lo que sucede, sino de aprender a vivir con una confianza estable en medio de lo que aún no se comprende. Es aquí donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una forma de vida. En esta fase del crecimiento interior, muchas personas descubren que gran parte de su ansiedad espiritual no provenía de fuerzas externas, sino de una interpretación constante del miedo. El corazón, cuando está acostumbrado a buscar explicaciones oscuras, necesita ser reeducado en la luz. Esa reeducación no ocurre de forma inmediata, sino a través de un proceso paciente de sanación interior. La fe cristiana ofrece un camino claro para esta transformación. No es un camino basado en la sospecha, sino en la confianza. No es un camino centrado en el temor, sino en la presencia constante de Dios. Cuando el alma se vuelve hacia esa presencia, comienza a experimentar una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Uno de los aspectos más importantes en esta etapa es aprender a distinguir entre sensación y realidad espiritual. Muchas veces el ser humano interpreta sensaciones internas intensas como señales espirituales objetivas. Sin embargo, la tradición de la fe enseña que no toda emoción tiene un significado espiritual directo. Algunas emociones son simplemente parte de la condición humana herida. El discernimiento espiritual se convierte entonces en una herramienta fundamental. Discernir significa aprender a mirar la vida con equilibrio, sin caer en extremos de miedo o de negación. Es un proceso que requiere humildad, oración y acompañamiento, porque el corazón humano por sí solo puede fácilmente inclinarse hacia interpretaciones erradas. En este camino, la paz interior vuelve a aparecer como un criterio esencial. Cuando una interpretación espiritual genera miedo constante, angustia persistente o confusión prolongada, es necesario detenerse y volver a la fuente de la fe. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Esa es una verdad que la tradición cristiana ha repetido a lo largo de los siglos. La oración en esta etapa se vuelve más profunda y silenciosa. Ya no es una oración de búsqueda desesperada de respuestas, sino una oración de abandono confiado. El alma ya no intenta controlar todo, sino que aprende a descansar en la presencia de Dios, incluso cuando no entiende completamente su camino. Este abandono no es pasividad, sino confianza activa. Es la decisión consciente de dejar de alimentar pensamientos que generan miedo innecesario y en su lugar alimentar la mente con la verdad de la fe. Esta práctica transforma lentamente la manera en que la persona percibe su vida espiritual. También es importante reconocer que muchas cargas internas se fortalecen cuando se alimentan constantemente con interpretaciones negativas. El pensamiento humano tiene una tendencia a reforzar aquello en lo que se enfoca. Por eso, una mente centrada en el miedo espiritual tiende a percibir más
miedo, incluso cuando no hay una causa real que lo justifique. La fe invita a romper ese ciclo, no negando la realidad del sufrimiento, sino cambiando la forma en que se interpreta. En lugar de ver cada dificultad como una señal de amenaza espiritual, el creyente aprende a verla como parte del camino humano que puede ser ofrecido a Dios y transformado por su gracia. En este proceso, la comunidad de fe juega un papel fundamental. Nadie está llamado a caminar solo en su vida espiritual. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, ofrece acompañamiento, discernimiento y apoyo para evitar interpretaciones aisladas que puedan llevar a la confusión. El aislamiento espiritual es uno de los mayores riesgos en el camino de la fe mal entendida. Cuando una persona se abre al acompañamiento espiritual, comienza a descubrir una nueva perspectiva de su propia vida. Lo que antes parecía confuso o amenazante empieza a ser entendido desde una visión más amplia y equilibrada. Esa visión no elimina el sufrimiento, pero le da un sentido más profundo. La humildad vuelve a ser clave en este punto. Humildad para aceptar que no todo puede ser interpretado de manera inmediata. Humildad para reconocer que la propia percepción puede estar influenciada por el miedo. Humildad para permitir que Dios guíe el proceso de sanación a su propio ritmo. En este nivel del camino espiritual, la persona comienza a experimentar momentos de claridad interior. Estos momentos no siempre son constantes, pero son suficientes para mostrar que la paz es posible. Esa paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de una confianza renovada en Dios. A medida que esta confianza crece, el corazón deja de buscar explicaciones ocultas para cada situación. Empieza a aceptar la vida con mayor serenidad, reconociendo que no todo necesita ser descifrado para poder ser vivido con fe. Esta aceptación es una forma profunda de libertad espiritual. El sufrimiento en este contexto deja de ser interpretado como un signo de abandono y comienza a ser visto como una oportunidad de crecimiento interior. Esta transformación en la percepción es uno de los frutos más importantes del camino espiritual auténtico. En este punto, el alma ya no está centrada en encontrar amenazas, sino en cultivar la presencia de Dios en su vida diaria. Esa presencia se vuelve el centro de todo discernimiento, de toda interpretación y de toda decisión espiritual. El camino continúa y lo que sigue profundizará en cómo esta confianza se convierte en una forma estable de vida interior, donde el miedo pierde su poder y la gracia de Dios se convierte en el fundamento de toda paz verdadera. Cuando el alma llega al punto más profundo de su camino de discernimiento, ya no está centrada en las interpretaciones del miedo ni en la búsqueda constante de explicaciones para cada experiencia interior. En cambio, comienza a habitar un espacio más sereno donde la confianza en Dios se convierte en el fundamento estable de toda percepción espiritual. En esta etapa final del proceso interior, la fe deja de ser una lucha constante contra la incertidumbre y se transforma en una entrega silenciosa. El corazón ya no necesita controlar cada pensamiento ni analizar cada emoción como si fuera una señal oculta. Aprende a descansar en la presencia de Dios con una paz que no depende de la comprensión total. Esta paz no es superficial ni frágil, sino una paz que nace de la verdad. Es el resultado de haber pasado por el proceso de purificación interior, donde el miedo ha sido confrontado, la confusión ha sido iluminada y la mente ha sido guiada hacia una forma más equilibrada de interpretar la vida espiritual. En este punto, la persona descubre que muchas de las cargas que antes le parecían espirituales eran en realidad heridas
emocionales no resueltas, al ser reconocidas y sanadas, pierden su poder de distorsionar la percepción de la realidad. Esto permite que la vida interior se vuelva más clara y más libre. La fe madura no elimina las preguntas de la vida, pero cambia la forma en que se viven. Ya no se viven desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ya no se viven como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento y entrega. Este cambio interior es profundo y duradero. Uno de los frutos más importantes de este camino es la libertad interior. La libertad de no estar atado a interpretaciones constantes del miedo. La libertad de no depender de explicaciones extraordinarias para poder vivir en paz. La libertad de confiar en que Dios está presente incluso cuando no todo es comprendido. Esta libertad no significa indiferencia, sino madurez espiritual. Es la capacidad de vivir la fe sin caer en extremos, sin exageraciones, sin interpretaciones que generan angustia innecesaria. Es una fe que respira serenidad, que se apoya en la verdad y que se sostiene en la gracia. En este nivel del camino, la oración se vuelve aún más simple y profunda. Ya no es una búsqueda frenética de respuestas, sino una conversación constante con Dios en el silencio del corazón. Es una oración que no exige señales, sino que descansa en la presencia divina. La vida sacramental, en este punto, se convierte en el centro de estabilidad espiritual. La Eucaristía, la confesión y la vida en gracia dejan de ser prácticas ocasionales y se convierten en el ritmo natural del alma. Es en los sacramentos donde la fe encuentra su raíz más firme. La Eucaristía en particular se revela como la fuente de esta paz. En ella, Cristo mismo se hace presente no como símbolo distante, sino como presencia viva que transforma el interior del creyente. Esa presencia ordena lo que estaba desordenado y fortalece lo que estaba débil. La confesión, por su parte, se convierte en el lugar donde el alma deja caer todo peso interior. No solo el pecado, sino también el miedo, la confusión y las interpretaciones erróneas. Es un espacio de renovación donde la gracia de Dios restaura lo que el alma no puede restaurar por sí misma. En esta etapa final, la persona también aprende a mirar su historia con misericordia. Ya no se condena por sus errores pasados ni por sus interpretaciones equivocadas. Aprende a ver todo su camino como parte de un proceso de aprendizaje bajo la guía de Dios. Este cambio de mirada es profundamente liberador. Permite que el alma deje de vivir en el pasado o en el temor del futuro y comience a habitar plenamente el presente. En ese presente la presencia de Dios se vuelve suficiente. El miedo pierde su fuerza cuando ya no encuentra terreno en una mente iluminada por la fe. La confusión se disuelve cuando es expuesta a la claridad de la verdad. Y el corazón encuentra descanso cuando comprende que no está solo en su camino. La vida espiritual auténtica no es una vida de temor constante, sino una vida de confianza creciente. No es una vida de interpretaciones oscuras, sino de luz progresiva. No es una vida de aislamiento, sino de comunión con Dios y con la comunidad de fe. Al final de este recorrido, lo que permanece no es la ansiedad ni la duda, sino la certeza de que Dios guía cada alma con paciencia, misericordia y amor. Esa certeza se convierte en el ancla interior que sostiene toda la vida espiritual. Y así, el camino que comenzó con preguntas y confusión termina en silencio y paz. Un silencio que no es vacío, sino presencia. Una paz que no es ausencia de lucha, sino victoria interior. Y en esa paz, el alma finalmente descansa en Dios, donde todo miedo pierde su voz y solo queda la luz de su amor eterno.